y va a estar a cargo del licenciado Francisco Gómez Fonseca, quien cuenta con amplia experiencia. Es licenciado en Derecho por la Universidad Escuela Libre de Derecho de San José, Costa Rica. Es un reconocido abogado y notario. Cuenta con doctorando en Derecho Internacional Privado, diplomas de estudios avanzados de la Universidad de Valencia. Es profesor asociado de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Valencia y becario del Program in European Private Law for Postgraduate del 2010-2011 de la Universidad de Hamburgo, Cambridge y Valencia. Sus áreas de interés son Derecho de la Propiedad Intelectual y Industrial, Derecho Civil y Mercantil. Los dejo con el licenciado Francisco Gómez. Muchas gracias. A mí me cuesta mucho quedarme sentado, pero bueno, vamos a tratar porque parece que es más fácil para luego las preguntas con el micrófono. Si ustedes ven en el programa, el nombre de mi presentación es bastante genérico. O sea, decidimos hacerlo así genérico porque yo les voy a hablar un poco de la forma de acceder a la justicia, pero de manera internacional. O sea, lo que les voy a hablar un poco es en realidad, de derecho internacional privado como tal. Cómo acceder a la justicia tanto en España, en Europa en general, como en Costa Rica, y cuáles son las normas específicas de competencia judicial internacional que encontramos nosotros, tanto en España como en Costa Rica. Como sabrán, en Costa Rica las normas son pocas, están en el Código Procesal Civil, son pocas, ya las veremos, pero sí que tenemos, en Europa, sobre todo un sistema de competencia judicial internacional bastante interesante que vamos a desglosar un poco. En primer lugar, ¿qué significa la competencia judicial internacional y por qué es importante en el plano internacional? En la globalización en que vivimos nosotros, o sea, en el sistema globalizado en que nosotros estamos ahora, cada vez más nosotros encontramos relaciones jurídico-privadas internacionales, con algún carácter internacional. Y eso hace que nosotros tengamos diferentes posibilidades de plantear litigios en diferentes lugares. Es decir, una empresa costarricense, por ejemplo, que firma un contrato con una empresa española, eso ya implica que nosotros no necesariamente vamos a litigar en Costa Rica o vamos a litigar en España, sino que podemos litigar en cualquiera de los dos lugares, dependiendo de las normas, que ya vamos a ver cuáles son. Pero necesitamos saber, precisamente, y sobre todo los abogados, o sea, un cliente llega a preguntarnos, mire, vamos a firmar un contrato, la empresa es española, yo les voy a vender piña a España. En caso de que surja algún problema con ese contrato de compraventa, que es un contrato normal, común y corriente, ¿dónde voy a litigar? ¿Qué vamos a hacer? En primer lugar, recuerden que nosotros, o priva siempre, la autonomía de la voluntad de las partes. Es decir, que si las partes se ponen de acuerdo de litigar en Costa Rica, pues litigarán en Costa Rica. Si las partes se ponen de acuerdo para litigar en España, litigarán en España. Pero tenemos que tomar en cuenta también todas otras nociones previas sobre la competencia judicial internacional y sobre la importancia que tiene esta competencia judicial internacional. Recordemos que cada Estado tiene un sistema de derecho internacional privado. O sea, el derecho internacional privado no es a pesar de que su nombre lo dice, el derecho internacional privado no es un sistema internacional como puede ser el sistema de derecho internacional público, en donde tenemos tratados internacionales que podemos aplicar entre estados. Sino que en este caso estamos hablando de partes, sujetos privados, que no necesariamente están sujetos a esos tratados internacionales que sí tienen los estados entre ellos. Entonces, en primer lugar, la atribución de la competencia judicial internacional la dan esas normas de derecho internacional privado de cada país.
Así que Costa Rica tendrá su sistema de derecho internacional privado, igual que España tendrá su su sistema de derecho internacional privado, igual que Honduras o Guatemala o Nicaragua tendrán su sistema de derecho internacional privado. Y no es un sistema que necesariamente esté armonizado o que esté unificado. En la Unión Europea sí que se ha tratado de hacer una unificación o una armonización, por lo menos de los sistemas de derecho internacional privado. Los estados, por supuesto, como ustedes saben, son libres y soberanos de configurar las propias normas y generalmente lo que hacen es atribuir la competencia a sus propios tribunales. ¿Vale? La cuestión es esta. Los jueces, en general, los jueces nacionales preferirán, de todas formas, utilizar, que es otro de las áreas grandes del derecho internacional privado, utilizar su propia normativa en cuanto a ley aplicable. Pero antes de nosotros saber cuál es la ley que vamos a aplicar, necesitamos saber dónde vamos a litigar. El sistema que utilizan los países generalmente es un sistema de atribución o criterios de atribución de la competencia, foros o fueros, como quieran llamarles también. Sabemos también que la competencia de los estados para conocer de los asuntos, de determinados asuntos, no puede ser ilimitada. O sea, los estados tienen que tener unos determinados límites para la atribución de esa competencia. Ahora, esto significa que no tenemos que confundir esto con las nociones, como les decía, de justicia penal internacional, por ejemplo, porque en este caso estamos hablando de situaciones jurídico-privadas, de relaciones entre particulares. Ahora, los límites que nosotros le otorguemos o le fijemos a la competencia judicial internacional, van a estar relacionados con la vinculación que existe entre la relación jurídica y el Estado en cuestión. Ahora, normalmente, los tribunales costarricenses, por ejemplo, van a conocer casos que estén relacionados con Costa Rica. Los tribunales españoles van a conocer casos que estén relacionados con España. Y esto atendiendo a los diversos criterios, eso sí, que vamos a ir estudiando. Ahora, el legislador es el que atribuye la competencia a los diversos tribunales de los diversos estados, y el legislador nacional. En la Unión Europea hay un legislador que no es necesariamente nacional, pero ya vamos a entrar en eso. Cuando el legislador le atribuye competencia a sus propios tribunales, precisamente, aún cuando la relación jurídica no necesariamente esté más vinculada a ese Estado, podemos hablar nosotros de una cuestión que es los foros o la competencia exorbitante. La competencia exorbitante, precisamente, implica que aunque la relación jurídico-privada, el contrato del que estemos tratando no necesariamente esté más relacionado con Costa Rica, esa norma costarricense va a decir que es el juez costarricense el que conoce del asunto, ¿vale? Pero no necesariamente es el juez que esté más relacionado con el asunto. Y ese es un problema que, por ejemplo, la Unión Europea ha tratado de evitar con la armonización que ha hecho del derecho internacional privado. Por supuesto, también hay otros casos que son de derecho internacional público, pero que se refieren más bien a la inmunidad de jurisdicción y que suponen también un límite al conocimiento de casos por parte de los tribunales estatales. Pero bueno, la inmunidad es una cuestión que no nos interesa porque precisamente es una cuestión de derecho internacional público. Hay distintos tipos de foro en la competencia judicial internacional. Tenemos que hablar también de las finalidades, precisamente, de la vinculación de los estados con el caso en particular. El Estado, por supuesto, es libre, por ser soberano, de fijar los criterios de competencia. ¿Vale? La elección de los criterios de competencia, sin embargo, no es una elección aleatoria. Gracias por poner el aire, porque como ven, estoy muriéndome, pero es que no lo logro. No lo puedo evitar. Vamos a ver. Por ejemplo,
Si nosotros hablamos de materia de consumidores, que era lo que estábamos hablando anteriormente con la presentación de Victoria, los criterios de atribución de la competencia van a perseguir la defensa de los consumidores. O se supone que tienen que perseguir la defensa de los consumidores. Si nosotros hablamos de las materias relacionadas con menores, los criterios de atribución de la competencia, en principio lo que tiene que proteger es los intereses del menor. Y así sucesivamente. Tenemos entonces diversos foros. Primero, los foros de carácter objetivo. Y los foros de carácter objetivo son ajenos a la voluntad de las partes. Ya aquí la voluntad de las partes no es importante. ¿Por qué? Porque estos foros lo que hacen es atribuir la competencia a los tribunales de un determinado Estado, pero sin tomar en cuenta precisamente la voluntad de las partes. Que pueden ser, de todas formas, estos foros objetivos pueden ser de carácter personal, o sea que se refieran a personas físicas o jurídicas, o de carácter territorial relativos a lugares determinados. Cuando hablamos de personas, por supuesto, estos criterios, hablaremos de, por ejemplo, la nacionalidad, hablaremos del domicilio, la residencia habitual, que es distinto, el concepto de la residencia habitual es distinto al concepto del domicilio, la sede de la empresa, donde está ubicada la empresa que es parte, por ejemplo, del litigio, y cuando hablamos de lugares, podemos hablar de, por ejemplo, el lugar donde está situado el bien inmueble, el lugar de celebración del contrato, dónde se va a cumplir la obligación que da pie al contrato, también, o incluso, y eso cuando estamos hablando de daños y perjuicios, el lugar de comisión del hecho dañoso. Cuando hablamos de torts, que es lo que conocen en inglés, precisamente toda la cuestión de daños y perjuicios. Ahora, también tenemos foros de carácter subjetivo. Y estos foros de carácter subjetivo, que a mí me parece que son muy importantes, sobre todo en derecho privado, son los que derivan de la voluntad de las partes. Siempre en el marco del ejercicio de la autonomía de la voluntad. Es decir, las partes son las que eligen cuál va a ser el foro en el que van a litigar. Sumisión a un determinado Estado, a unas determinadas autoridades de un determinado Estado. ¿Qué puede ser una sumisión expresa? Por ejemplo, en el momento en que se firma el contrato, se determina que se va a litigar en un país determinado. ¿Por qué nos interesa litigar allí? A las dos partes se ponen de acuerdo y dicen vamos a litigar en Costa Rica y perfecto, ya no hay ningún problema. O una sumisión tácita, que cambia en este sentido, en donde, por ejemplo, yo, compañía costarricense, estoy contratando con una compañía española y decido presentar una demanda en Costa Rica y esa compañía española, a pesar de que no necesariamente tiene por qué litigar en Costa Rica, decide contestar la demanda, no para objetar la competencia, por supuesto, porque ya ahí en ese caso no podríamos hablar de sumisión tácita, sino que decide contestar la demanda por el fondo y acepta la competencia que le estoy imponiendo yo, como compañía costarricense. Es decir, no hay una determinación en el contrato, por ejemplo, de que vamos a litigar en Costa Rica, sino que simple y sencillamente yo como empresa digo, bueno, a mí me interesa litigar en Costa Rica. ¿Por qué? Porque tengo mis abogados en Costa Rica, porque para mí es mucho más barato, porque conozco el sistema judicial costarricense, y entonces planteo la demanda en San José. Y la empresa española dice, yo no tengo problema con litigar en Costa Rica, contesta la demanda, y por tanto tenemos una sumisión tácita a unos tribunales determinados. Porque no hay una voluntad expresa, como en el contrato, sino que se acepta una competencia que ha sido impuesta anteriormente. ¿Vale? Sin embargo, a partir de allí también tenemos que decir que esta sumisión o esta autonomía de la voluntad puede verse limitada por algo que hablaremos luego, que son los foros llamados exclusivos, en donde precisamente la autonomía de la voluntad no juega un papel no juega un papel importante. Esta es la primera clasificación que nosotros podemos hablar de los que podemos señalar en relación con los foros. Luego, y para seguir con el tema,
tendríamos que diferenciar entre los distintos foros que podemos utilizar. Como ya les comenté, existen foros exclusivos, en donde la autonomía de la voluntad de las partes ni siquiera se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque son foros que han sido escogidos o determinados por el legislador precisamente por su relación con el objeto del contrato o, por ejemplo, la situación del lugar del inmueble. ¿Por qué? La mayoría de los foros exclusivos, o uno de los foros exclusivos más utilizados, es precisamente el lugar de situación del bien inmueble. ¿Por qué se utiliza el lugar de situación del bien inmueble? Bueno, porque el bien inmueble está situado, o sea, piensen ustedes en un contrato de compraventa de una casa en Guanacaste. La casa está ubicada en Guanacaste. La casa tiene además que ser inscrita en el registro de la propiedad en Costa Rica. Está mucho más vinculado ese bien inmueble, por la situación del bien inmueble, con Costa Rica que con cualquier otro país. Piensen ustedes un ciudadano norteamericano que viene a comprar una casa en Costa Rica y hay algún problema y decide plantear un litigio en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque su legislación se lo permite, no necesariamente, porque además para Costa Rica está en el Código Procesal Civil y además es uno de los foros exclusivos que ya les digo se utiliza generalmente en casi todas las legislaciones, es el lugar de situación del inmueble. ¿Por qué? Porque el inmueble está situado en Costa Rica. Además, porque para comprar el bien inmueble en Costa Rica hay que seguir una serie de formalidades que están establecidas también para la compra-venta de ese inmueble. Porque tiene que hacerse en escritura pública, por ejemplo, porque tiene que registrarse en el registro de la propiedad de Costa Rica, etcétera, etcétera. Entonces, estos foros exclusivos, como el que les acabo de comentar, lo que hacen es atribuir la competencia sobre determinadas materias, que son materias tasadas además, o sea, estos foros exclusivos tienen que estar tasados, por la especial vinculación que pueda tener la materia de la que estamos hablando con el determinado país. Ahora, bueno, y vamos a ver luego que, de todas formas, todas estas materias que determinan los foros exclusivos, tienen, o sea, se utilizan por una cuestión lógica, o sea, son de sentido común. Por eso es que se utilizan esos foros exclusivos. De esto se derivan dos consecuencias. La primera, las partes no pueden ejercer su autonomía. O sea, la autonomía de la voluntad, en este caso, no se ejerce por las partes, porque los foros exclusivos determinan que, sin importar la autonomía de las partes, se va a tener que litigar en un lugar determinado. Esa es la primera, o sea, no hay ni sumisión expresa ni tácita que explicamos anteriormente, y aun cuando las partes ejerzan esa autonomía de la voluntad, esa autonomía de la voluntad será nula. Es una autonomía de voluntad que no se toma en cuenta. ¿Sí? Porque, piensen ustedes, por ejemplo, bueno, y esta es la segunda consecuencia. Si un tribunal otro tribunal que no sea el determinado por el foro exclusivo, conoce del asunto, esa sentencia no tendrá valor, la que determine ese tribunal. Piensen ustedes, por ejemplo, el caso que les decía, un ciudadano norteamericano compra la casa en Guanacaste, hay algún problema y decide litigar en Estados Unidos. El tribunal estadounidense dicta una sentencia y dice que el ciudadano estadounidense efectivamente tiene razón en su reclamo porque la casa no cumplía con los requisitos, porque hubo algún incumplimiento del contrato, por lo que fuere. ¿Qué pasa? Tenemos una sentencia estadounidense. ¿Y qué hacemos con eso? Porque claro, si ese ciudadano estadounidense quiere ejecutar y reconocer esa sentencia, reconocer y ejecutar esta sentencia aquí en Costa Rica, el juez le va a decir, no, un momento, esa sentencia aquí no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque usted tenía que litigar aquí en Costa Rica, porque el inmueble estaba situado en Costa Rica. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros
la autonomía de la voluntad, en ese caso, que el estadounidense decide litigar allí, y tomando en cuenta, por ejemplo, que el costarricense también conteste la demanda en Estados Unidos y que por tanto siga el procedimiento y hay una sentencia, igual esa sentencia no va a servir de nada. Igual para Costa Rica. Si España, que de hecho tiene en el reglamento, que lo vamos a ver, tiene un foro exclusivo también sobre el lugar de situación del inmueble, del artículo 22 del reglamento, nosotros decidimos litigar aquí en Costa Rica, vamos a llegar donde el juez español y le vamos a decir, aquí está la sentencia del juez costarricense que dice que yo tengo la razón. Y el juez español le va a decir, no, un momento, la casa está situada en Madrid, por tanto usted tenía que litigar aquí, a mí no me interesa, esa sentencia no la puede ejecutar, no la voy a reconocer, no la puedo ejecutar. Entonces, ¿qué hacemos? Perdemos tiempo, perdemos dinero porque se hizo todo un proceso, etcétera. Así que esa autonomía de la voluntad no cuenta y por eso hay que tener muchísimo cuidado a la hora de plantear la demanda en un lugar u otro. Porque recuerden que el derecho internacional privado, de todas formas, y en términos de competencia judicial internacional, no es solo nosotros en derecho internacional privado, cuando hablamos de competencia judicial internacional, tomamos en cuenta dónde podemos plantear la demanda, pero no solo dónde podemos plantear esa demanda, sino si efectivamente nos conviene a nosotros plantear la demanda en ese lugar. Por multitud de razones. Porque dependiendo de la competencia judicial internacional, dependiendo del lugar donde nosotros planteemos la demanda, vamos a aplicar unas leyes u otras. O sea, si nosotros planteamos la demanda en Costa Rica, puede ser que la ley aplicable sea la costarricense. Puede ser también que el juez costarricense tenga que aplicar ley extranjera. Eso puede pasar perfectamente. Pero, dependiendo de la competencia judicial internacional, al nosotros determinar la competencia judicial internacional, vamos a determinar también cuál va a ser la ley aplicable. Y sabiendo la ley aplicable, vamos a tener por lo menos una idea de cuál puede ser el resultado del litigio. Y podemos saber más o menos por dónde va a ir el asunto. ¿Vale? Entonces estas cuestiones, a pesar de que en algún momento no parecen tan importantes, sí que lo son en la práctica. Y sobre todo cuando estamos hablando de contratos internacionales o de relaciones jurídico-privadas internacionales, para ser más exactos. ¿Ok? Luego, nosotros ya hablamos de los foros exclusivos. Ahora, existen foros generales también. Estos foros generales suelen ser repetidos o repetirse en los sistemas de derecho internacional privado de los distintos países. Tenemos dos en concreto. El primero, el Foro General de la Sumisión, que sea expresa o tácita, la autonomía de la voluntad. Por supuesto, si no se trata de una materia de competencia exclusiva, en principio, las partes pueden decidir dónde van a litigar. O sea, si yo firmo un contrato, de nuevo, con una empresa española, y tanto la empresa española como yo decidimos que vamos a litigar en Costa Rica, y no es objeto de un foro exclusivo, no es una materia de competencia exclusiva de los tribunales españoles o de los tribunales costarricenses, yo podría ir incluso a litigar a Brasil, si me da la gana. Porque hay autonomía de la voluntad, siempre que no haya competencia exclusiva, por supuesto. Luego, el Foro General del Domicilio del Demandado, que es generalmente el foro que se utiliza. Si ustedes ven en los artículos del Código Procesal Civil, el primer foro que nosotros encontramos en competencia judicial internacional aquí en Costa Rica es precisamente que el domicilio del demandado esté en Costa Rica. Ahora, como les decía, los sistemas de derecho internacional privado nacionales, que es lo que a veces cuesta entender, sí, estamos hablando de derecho internacional, pero al final son sistemas nacionales de derecho, determinados por los propios países. No, porque cuando nosotros hablamos de internacional, y sobre todo, la gente por supuesto que no ha estudiado derecho o que no conoce el derecho, generalmente uno dice internacional y empiezan a pensar en la Corte Internacional de Justicia, empiezan a pensar en tratados internacionales, que los hay de derecho internacional privado, pero no es esa la idea. Ahora,
estos sistemas nacionales de derecho internacional privado generalmente lo que hacen es atribuir la competencia a sus propios tribunales. No distribuyen la competencia, sino que la atribuyen. Es decir, el sistema de derecho internacional privado costarricense, sobre todo de competencia judicial internacional, nos dice cuándo van a ser competentes los tribunales costarricenses. No nos dice que los tribunales brasileños, por ejemplo, van a ser competentes en un momento determinado, sino que nos dicen cuándo los tribunales costarricenses van a ser competentes. Cosa que varía, y lo vamos a ver, con el sistema europeo, en donde existe un reglamento que lo que hace es distribuir la competencia. Pero también eso tiene que ver con la naturaleza o con la forma en que se ha establecido precisamente el sistema de derecho internacional privado europeo. No es, por supuesto, lo mismo tener un sistema de derecho internacional privado europeo, le llamaré comunitario, a pesar de que hay algunos profesores que no les guste el término, un sistema comunitario de derecho internacional privado en donde tenemos distintos estados y tengamos que distribuir la competencia, que tener un sistema de derecho internacional privado nacional, como el costarricense, en donde lo único que podemos hacer es atribuir la competencia a nuestros propios tribunales, que es una de las grandes diferencias. Ahora, por supuesto que el sistema europeo de derecho internacional privado es muy interesante, porque al final han logrado armonizar las cuestiones de derecho internacional privado, siguiendo la línea de uno de los pilares de la Unión Europea, cuál es el mercado común europeo, la libre circulación de bienes, servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Luego, encontramos también foros especiales por razón de la materia. En determinadas materias pueden aplicarse al mismo tiempo diversos foros, que eso es interesante. ¿Qué significa esto? En determinadas materias nosotros vamos a tener la posibilidad de utilizar diversos tribunales. Y allí es donde entra, creo yo, la labor importante de los abogados, en la determinación de cuál de esos foros es el que nos conviene más o el que le conviene más a mi cliente. Porque cuando yo tengo un foro exclusivo, pues voy a tener que litigar allí y punto. No hay otra forma. Pero cuando yo tengo posibilidad de escoger diversos foros en razón de la materia, hablando por supuesto de que no haya voluntad de las partes, no haya sumisión tácita o expresa, bueno, en este caso podríamos hablar tal vez de la tácita en la práctica, porque alguna de las partes escogerá. Pensemos que nosotros como abogados, entonces tenemos que tomar en cuenta cuál va a ser el foro que le conviene más a nuestro cliente. Por cuestión de costos, por cuestión bueno, todas las cuestiones que ustedes puedan pensar que le conviene más a nuestros clientes. Ahora, ¿qué pasa aquí? Para recapitular un poco, para resumir lo que les he dicho. Tenemos que tomar en cuenta, primero entonces siempre, los foros exclusivos. Los foros exclusivos son los que primero tenemos que tomar en cuenta a la hora de litigar. Luego, podremos hablar nosotros de el foro de la autonomía de la voluntad, por supuesto, la sumisión expresa o tácita, y por último, los foros de las diversas materias, en donde nosotros podremos jugar un poco con la presentación de las demandas. Ahora, vean que cuando nosotros hablamos de la competencia judicial internacional, estamos determinando precisamente, como les dije anteriormente, cuál va a ser también la ley aplicable al caso concreto. Y por eso es que eso es importante. Muchas veces, y eso lo he visto yo en la práctica, los abogados no se preocupan tanto de escoger el foro en donde se va a litigar. Es cierto que muchos de los contratos establecen por sumisión expresa dónde se va a litigar.
Si ustedes ven muchos contratos aquí en Costa Rica, por ejemplo, dice, bueno, este contrato estará sujeto a, si hay algún problema, se planteará o se litigará en el domicilio de una de las partes, etcétera. Pero no revisan, o no revisamos los abogados muchas veces, si efectivamente ese foro es el que más nos conviene en ese momento. Tampoco revisamos si efectivamente esa sumisión expresa podremos utilizarla luego porque se trata de un foro exclusivo, lo que nos complicará las cosas en el futuro. Entonces, esta competencia judicial internacional, a pesar de que no le damos tanta cabeza, o sea, no pensamos tanto en ella, sí que resulta sumamente importante. Ahora les voy a hacer un pequeño resumen del sistema o del modelo español, europeo, de competencia judicial internacional. Y para eso tenemos que empezar a hablar del reglamento, el reglamento 44/2001, que es el reglamento de Bruselas, que es el que armoniza el sistema de derecho internacional privado de competencia judicial internacional, y también de reconocimiento y ejecución de sentencias en materia civil y mercantil en Europa. ¿Qué pasa con esto? Que le conocemos como Bruselas 1, así que si hablo del reglamento de Bruselas 1 o hablo del 44/2001, estoy hablando del mismo reglamento. En primer lugar, los reglamentos en Europa, por la forma en que está configurada la Unión Europea, los reglamentos son de aplicación directa. El reglamento se legisla en Europa, en la Unión Europea, y el reglamento es de aplicación. O sea, en el momento que el reglamento entra en vigor, ese reglamento se tiene que aplicar en todos los países de la Unión Europea. Nosotros también encontramos entre los instrumentos que utiliza la Unión Europea las directivas, que estas no tienen aplicación directa, sino que tienen que ser traspuestas por los distintos estados, pero los reglamentos sí. Entonces este reglamento lo que hace es armonizar precisamente todas las cuestiones de competencia judicial en materia civil y mercantil y por supuesto reconocimiento y ejecución de sentencias. Ahora, el reglamento tiene una estructura doble. Pues vamos a ir hablando un poco de lo que dice el reglamento y vamos a hablar también de lo que dice en Costa Rica. Vamos a hacer tal vez un estudio comparativo para ver qué es lo que nosotros podríamos tomar en cuenta de la legislación europea que nos serviría para Costa Rica, sobre todo en términos de criterios de distribución de la competencia, para tal vez agilizar un poco nuestro sistema, porque recuerden que Costa Rica, aparte del Código Procesal Civil, tenemos también, en términos de competencia judicial internacional o en términos de derecho internacional privado, el Código de Bustamante. Un código que está completamente desfasado. O sea, es un código que yo creo que Costa Rica y 2 o 3 países más en el mundo siguen utilizando. Nosotros nos hemos quedado muy atrás en ese sentido. Y el Código Procesal Civil, el nuestro de año es del 77, 76, ya no recuerdo, por allí, ¿no? Pues es el mercantil. En general, igual, es un código que no está necesariamente a la altura de los tiempos que corren. Si ustedes piensan la cantidad de contratos que tienen elementos internacionales que nosotros utilizamos ahora en Costa Rica, se darían cuenta de lo necesario que es una reforma de nuestro sistema de derecho internacional privado. Porque las normas del Código Procesal Civil que nosotros encontramos sobre competencia judicial internacional son normas casi arcaicas. Y ese Código de Bustamante de verdad que ya creo que está completamente superado, pero que nosotros lo seguimos utilizando. Entonces, este reglamento tiene una doble naturaleza, regula en principio dos grandes grupos de cuestiones. Primero, la competencia judicial internacional de los tribunales de los estados participantes, y segundo, la validez extraterritorial, cosa que también es importante, de las decisiones judiciales, por lo que les decía anteriormente. Nosotros podemos tener una sentencia a favor nuestro en un país determinado, pero si nosotros no hemos tomado en cuenta las normas de la competencia judicial internacional, esa sentencia que nosotros tenemos no necesariamente vamos a poder reconocerla y ejecutarla.
Y lo que nos interesa a nosotros es tener una sentencia que podamos reconocer y ejecutar. ¿Vale? Entonces, el reglamento, entonces, como les decía, tiene una naturaleza distributiva. En lugar de atribuir la competencia, lo que hace es distribuir la competencia. Y tiene entonces criterios que son generales, que permite determinar en cuál de los países, de los Estados miembros de la Unión Europea, nosotros vamos a litigar de acuerdo con el litigio ante el que nos encontremos. Es decir, lo que hace es regular cuándo van a ser competentes para conocer de una determinada situación jurídico-privada internacional unos tribunales u otros. A diferencia de la naturaleza atributiva que podemos encontrar nosotros, por ejemplo, en el Código Procesal Civil costarricense o incluso en la ley orgánica del Poder Judicial en España. Si bien es cierto, este reglamento lo que hace es distribuir la competencia en toda la Unión Europea. O sea, nosotros encontramos que este reglamento nos dice que puede ser cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea el que tenga la competencia, dependiendo de los criterios que establezca el mismo reglamento. Tanto la ley orgánica del Poder Judicial en España, como por ejemplo nosotros con nuestro Código Procesal Civil, lo que nos dice es cuando nuestros propios tribunales o los tribunales españoles, en caso de la ley orgánica del Poder Judicial, van a ser competentes. Y no nos dice cuándo otros tribunales pueden ser competentes. Que esa es la idea interesante. Entonces, empezando con el ámbito de aplicación, el reglamento, este reglamento 44/2001, se aplica entonces a todos los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Ok? El ámbito de aplicación material es mucho más fácil, o sea, serán materias civiles y mercantiles únicamente. Y incluso el mismo reglamento establece cuáles materias están excluidas precisamente de su aplicación. En términos de derecho civil, sobre todo. ¿Qué pasa con este reglamento? El criterio principal del reglamento es el domicilio del demandado. ¿Vale? ¿Dónde está domiciliado el demandado? Ese es el criterio principal, o la regla general. Y además, la regla de activación de ese reglamento. ¿Por qué? Porque el reglamento establece que si el domicilio del demandado se encuentra en la Unión Europea, entonces será de aplicación, primero, este reglamento, o sea, entrará en vigor el reglamento, utilizaremos este reglamento para determinar cuál va a ser la competencia, pero entonces nos dice que si que el domicilio del demandado, por ejemplo, si el demandado está domiciliado en Alemania, la competencia judicial internacional la tendrá, en principio, como regla general, el juez alemán. Si el demandado está domiciliado en España, será el español. Si el domicilio está en Francia, será el francés. Ahora, piensen que este reglamento parte también de una de solidaridad y de cooperación entre los distintos países también, que cuesta mucho también conseguirlo entre otros, por ejemplo, piensen ustedes el caso de Centroamérica. Sería un poco complicado también nosotros tener ese sistema de cooperación en Centroamérica si no podemos ni siquiera tener un sistema de cooperación en otras materias que son mucho menos, que tiran menos del nacionalismos, por ejemplo. La Unión Europea, o sea, el reglamento, parte entonces de esta idea de cooperación de los estados. Es decir, que los tribunales franceses consideren que las sentencias españolas son exactamente iguales que las francesas. Y los españoles consideren que las sentencias francesas, polacas, cualquiera de los países de la Unión Europea donde se aplica el reglamento son exactamente iguales y también dictadas como las que podrían encontrar en España. ¿Explico? Es una cuestión a considerar. ¿En qué momento nosotros podremos
sin un organismo de integración regional como el que tiene la Unión Europea, ¿hasta qué punto podríamos nosotros utilizar estos sistemas de distribución de la competencia judicial internacional? Porque claro, si nosotros tenemos la Unión Europea, con las reglas que tiene la Unión Europea, con la idea que tiene la Unión Europea de integración regional, perfecto, porque podemos entonces distribuir la competencia. Pero si nosotros no tenemos esos sistemas de integración regional, la competencia judicial internacional no puede distribuirse tan fácilmente. Porque entonces nosotros tendríamos que considerar que todos los sistemas judiciales del mundo son tan buenos como el nuestro, muy entrecomillado tan buenos como el nuestro, y tendríamos que confiar además que todos los procedimientos que se lleven a cabo en los distintos países han sido llevados a cabo también con las garantías, por ejemplo, que nosotros podemos otorgarle a las personas que litigan en nuestro país. En términos del ámbito de aplicación personal del reglamento, el reglamento se aplica con independencia de la nacionalidad de las partes. Cosa que también es muy interesante. ¿Por qué? Si yo estoy domiciliado en España, por ejemplo, yo que vivo en España, domicilio del demandado, si a mí me van a demandar, me demandan en España. Y no importa que yo sea costarricense, porque al final me van a poder demandar en España igual. O sea, yo no podría decir, no, mire, yo soy costarricense, demándeme en Costa Rica. O yo como empresa, decir, no, mire, la matriz, por ejemplo, está en Costa Rica, y por tanto yo tiene que ir a litigar a Costa Rica. No. La nacionalidad de las partes no importa, lo que importa es precisamente ese domicilio. ¿Dónde está domiciliado? ¿Qué pasa? Si está domiciliado fuera de la Unión Europea, el demandado, ¿podríamos utilizar nosotros ese reglamento? Allí, ¿qué pasa con eso? Si la regla general es la regla del domicilio del demandado y es la que activa precisamente el reglamento. No podríamos hacerlo. Pero, vean que ya no tomamos en cuenta la nacionalidad, cosa que es muy interesante, porque piensen ustedes que a nosotros tampoco nos interesa. ¿Por qué tiene que interesarnos a nosotros si una persona es costarricense o no es costarricense para poder demandarla en Costa Rica? Sobre todo con la cantidad de inversión extranjera que existe en este país y que queremos atraer aún más inversión extranjera. Si nosotros nos guiáramos por la nacionalidad de las partes, en Costa Rica muchísimas cosas tendríamos que litigar en el extranjero. Entonces, la nacionalidad de las partes se deja de lado, por ejemplo, en este reglamento. Y no se toma en cuenta. En ningún momento, si ustedes leen el reglamento, ninguno de los artículos del reglamento menciona en ningún momento la nacionalidad de las partes. La competencia judicial internacional en Costa Rica no necesariamente toma en cuenta la nacionalidad de las partes, pero la diferencia principal, creo yo, de nuestro sistema, con el sistema europeo, es que el sistema europeo además prohíbe. El mismo reglamento dice que todas aquellas disposiciones nacionales de los sistemas de derecho internacional privado de cada país que establezca la nacionalidad como criterio de conexión para poder litigar son inválidos. Por ejemplo, si mal no recuerdo, y Carmen tal vez me lo puede decir, es el artículo 12 del Código Civil francés o el 14. El 12. Creo que es el 12 del Código Civil francés que dice que por ser francés puede litigar en Francia. Y el reglamento prohíbe específicamente, además, dice estos artículos, el artículo 12 del Código Civil francés, el artículo tal de todos los sistemas, no se pueden utilizar precisamente por esa competencia exorbitante. Aparte de esto, luego el reglamento empieza a determinar
tiene un sistema bastante establecido de foros de competencia judicial internacional. En primer lugar encontramos entonces los foros exclusivos. Y esos foros exclusivos son, como les había dicho, tasados. O sea, no hay, son los que están determinados en el reglamento. No podemos utilizar, no hay otros. O sea, no podemos inventar foros exclusivos. Ni los sistemas de derecho internacional privado de cada país pueden inventar nuevos foros exclusivos siempre y cuando el reglamento sea de aplicación por las mismas características del caso. Entonces, en primer lugar, ya les había dicho, el que generalmente se utiliza el lugar de situación del bien inmueble. Si el bien inmueble está situado en España, se litigará en España. Si está situado en Alemania, se litigará en Alemania, y etcétera. ¿Por qué? Por la conexión precisamente del bien inmueble con ese país. Ahora, el artículo 22 del reglamento también establece una excepción a este foro exclusivo. Pero la excepción es muy puntual y tiene unos requisitos muy característicos. Primero, si el bien inmueble, las dos partes tienen que estar domiciliadas fuera de donde está situado el bien inmueble para poder litigar fuera de ese lugar donde está situado el bien inmueble. Contratos de arrendamiento inferiores a un plazo de 6 meses. Vean que son requisitos muy establecidos. Dos partes fuera del país tienen la misma nacionalidad, además tienen que tener el mismo domicilio, no nacionalidad de nuevo. Tienen que estar domiciliadas en el mismo país. Tiene que ser un contrato de arrendamiento menor de 6 meses. O sea, si el contrato pasa a los 6 meses, ya no podríamos utilizar esa excepción. Y en este caso, entonces, nosotros podríamos litigar en el domicilio de esas partes. Ya no tendríamos que litigar donde está el bien inmueble, sino que podríamos ir a litigar donde están domiciliadas las partes. Un ejemplo. Un alemán, dueño de una casa en España, le alquila a otro alemán por menos de 6 meses esa casa en España. Tienen algún problema, en ese caso no necesariamente tendrían que litigar en España, donde está situado el bien inmueble, sino que podrían litigar en Alemania, donde están los dos, donde tienen su domicilio ambos. Y vean que eso quiebra completamente la idea de ese foro exclusivo del bien inmueble. Pero es un caso muy específico. ¿Podríamos utilizarlo nosotros? Yo creo que sí podríamos empezar a utilizarlo también. Es una idea que no estaría nada mal. Ponerle alguna excepción, porque nosotros también establecemos el foro exclusivo, el bien inmueble. Pero piensen ustedes, cuántas personas, por poner un ejemplo, estadounidenses tienen casa aquí en Estados Unidos y le alquilan su casa a personas estadounidenses. ¿Por qué los hacemos venir a litigar aquí a Costa Rica si podrían litigar perfectamente, ya les digo, con unos requisitos muy específicos, si podrían litigar en Estados Unidos? O sea, es que no necesariamente nos tiene que interesar litigar siempre en Costa Rica. ¿Por qué? Que esa es, creo yo, la idea principal del tema, o sea, dejar de pensar en que siempre tenemos que litigar nosotros en Costa Rica. ¿Ok? Luego, dentro de los foros exclusivos también encontramos, por ejemplo, cuestiones también muy claras. Propiedad, el lugar de registro de los derechos de propiedad industrial e intelectual. O sea, si la patente está registrada en España, pues litigaremos en España, etcétera, etcétera. También encontramos dentro de estos foros exclusivos las cuestiones de registro, cuestiones de registro en términos de sociedades, por ejemplo, donde esté registrada la sociedad para cuestiones de problemas con las asambleas y todas estas cuestiones
de estatutos, etcétera, etcétera, tendrá que litigarse en el lugar donde esté registrada esa sociedad. Que también sería interesante nosotros poder utilizar un criterio parecido. Luego, aparte de los foros exclusivos, encontramos también algunos foros. El foro que sigue sería el foro de la voluntad de las partes, la sumisión, expresa o tácita. Y vean que este es el foro que más se utiliza, creo yo, en todo el mundo. O sea, si nosotros como partes nos ponemos de acuerdo para litigar en algún lugar, pues lo podremos hacer. Eso en Costa Rica se respeta. Sin embargo, si ustedes ven la legislación costarricense, por lo menos el Código Procesal Civil, en ningún momento menciona la sumisión expresa ni la sumisión tácita. No lo hace. Ahora, la jurisprudencia sí que lo ha reconocido. Y es una cuestión lógica, digamos, del derecho privado. Si las partes se ponen de acuerdo, pues respetemos esa autonomía de la voluntad. Pero no se menciona en Costa Rica en ningún momento ninguno de los artículos del Código Procesal Civil sobre competencia judicial internacional. Y la sumisión, por supuesto, tácita, que ya les expliqué un poco. Ahora, luego el reglamento tiene en materias específicas, tiene otros foros en donde que se pueden utilizar estos foros específicos o especiales, digamos, tal vez, por ponerles un nombre, junto con el foro del domicilio del demandado. Es decir, que podemos escoger si vamos a demandar en el foro del domicilio del demandado o vamos a demandar en alguno de los foros que el mismo reglamento nos dice. El lugar de ejecución de la obligación que da pie al contrato, etcétera, 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 que son foros intercambiables, por decirlo de alguna forma. Ahora, y ya para cerrar un poco, una cuestión interesante, el reglamento sí que regula las cuestiones, por ejemplo, de litispendencia internacional. Y el reglamento establece precisamente que si existe, y lo digo, traigo a colación esto porque en Costa Rica el Código Procesal Civil no lo permite, sí que establece que si existe un procedimiento anterior con determinadas características, se tendrá que paralizar el proceso, mientras que en Costa Rica no. Costa Rica se dice que aún existiendo, y lo dice el Código Procesal Civil claramente, aún existiendo un proceso en otro país, las mismas partes, la misma causa, el mismo objeto, en Costa Rica no tiene por qué, anterior por supuesto al proceso costarricense, en Costa Rica no tiene por qué paralizarse ese procedimiento costarricense para esperar lo que dice el otro procedimiento. Y eso yo creo que también nos quita un poco de seguridad jurídica. Si yo planteo entre las mismas partes, con el mismo objeto y la misma causa, planteo un procedimiento en el extranjero, luego la otra parte podría plantearlo en Costa Rica perfectamente. También, o venir yo a plantearlo en Costa Rica perfectamente. ¿Dónde está la seguridad jurídica allí? ¿Dónde queda? Si el procedimiento costarricense, siendo posterior, no tiene que paralizarse, aún habiendo un procedimiento anterior. ¿Qué pasaría? Podríamos encontrarnos en la situación de tener dos sentencias que son inconciliables. Y seguramente nosotros con la sentencia costarricense no podríamos ir al extranjero a que nos reconocieran y ejecutaran esa sentencia, y esa sentencia extranjera no sería reconocida y ejecutada en Costa Rica. Entonces, ¿qué ganamos? ¿Tendríamos que volver a plantear un proceso? Bueno, ya luego nos van a hablar de la conciliación y de la mediación y todas estas cuestiones y el arbitraje, que son otros sistemas que podemos utilizar. Pero piensen que nosotros con estas reglas que tenemos del Código Procesal Civil, nosotros no podríamos, tendríamos un choque en donde al final no ganaríamos nada,
y lo que interesa en el comercio internacional es precisamente lograr una solución, sobre todo porque muchas de las veces en comercio internacional, sobre todo, ya no tanto en la cuestión civil, pero en la cuestión de comercio internacional, las partes que están contratando seguramente seguirán contratando entre ellas. Porque por una vez que tengan problemas no necesariamente tiene que terminar la relación comercial, y muchas de las empresas en algún momento tienen algún problema entre ellas por ejemplo, un contrato de compraventa porque no se cumplió con lo establecido, pero siguen teniendo otros contratos con esas mismas empresas, o contratos de distribución, o contratos de agencia, etcétera, y van a seguir contratando entre ellas. Las empresas no dejan de contratar entre ellas por una cuestión nada más. Y sobre todo cuando hay otras relaciones jurídicas entre ellas que tienen que seguir cumpliéndose. Ya les digo, un contrato de distribución, un contrato de agencia. A veces resulta mucho más caro, por ejemplo, resolver todos los contratos, resolver el contrato de distribución, resolver el contrato de agencia, etcétera, que simple y sencillamente dirimir un conflicto determinado. Por tanto, y ya para terminar, creo que es necesario que nosotros empecemos una reforma bastante profunda del sistema de derecho internacional privado costarricense, y que no hemos entrado en cuestiones de ley aplicable, porque si entramos en cuestiones de ley aplicable, bueno, es que da para un año de quejas sobre el sistema costarricense de derecho internacional privado, y es una cuestión que yo creo que nosotros no le hemos puesto suficiente atención. El legislador no le ha puesto atención al sistema de derecho internacional privado costarricense, y nosotros, que cada vez más queremos meternos en el comercio internacional, todas estas cuestiones nos resta credibilidad a nivel internacional, porque no damos seguridad jurídica. Un buen sistema de derecho internacional privado nos permite a nosotros dar seguridad jurídica, y que la gente esté mucho más tranquila de venir a invertir en Costa Rica, por ejemplo. Entonces eso, bueno, voy a terminar aquí. Si tienen alguna pregunta, tienen algún comentario, podemos comentar algunas cosas, pero espero que les haya gustado, o por lo menos les haya interesado un poco el tema.